Y aquí está con nosotros en este Ya instante estás allá. Hugo Villaregut-Bush en pantalla, locutor y voz oficial de RPP, para charlar pues interesantísimos pasajes de su trayectoria y las sorpresas y novedades que nos traes para los próximos días. ¿Cómo estás, Hugo? Muy ¿Qué buenas tal, tardes, Henry? ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Henry? ¿Qué tal? ¿Cómo te va también a ti? Nosotros estamos bien por acá, muy felices. Ya solo estamos en la cuenta regresiva. Ya solo quedan 2 días para poder presentar el libro en Miraflores, el libro Locución de la A a la Z, que es este que está acá, ¿no? Que Entonces, allí lo tenemos y que es un gran atractivo para todos aquellos comunicadores. Tú sabes que tú eres docente, yo también, y hay tantos muchachos, gente joven y nuevas generaciones, pero no solamente ellos, también profesionales que van a tener algo donde poder consultar en esta labor que trata de algo más que sentarse frente a un micrófono. Impostación, interpretación, correcta dicción, todo ello forma parte de esta nueva publicación. ¿No es la primera o sí lo es dentro de tu carrera? es la primera. Y es toda una aventura, porque realmente uno es el hecho de estructurar el libro, ¿no? Esa es la primera aventura. La siguiente aventura es imprimir el libro, porque había que hacerlo o con una editorial, con una universidad, o hacerlo independientemente. Y yo he preferido la tercera alternativa, hacerlo independientemente. Y entonces ha sido todo un aprendizaje. Imagínate que el libro ya estaba listo el 2018, ¿no? Y luego vino una corrección, vino un nuevo diseño y el otro diseño, hasta que llegamos al 2020. El 2020 vino la pandemia y todo patas para arriba. Entonces, recién ha salido el libro, así es que lo tenemos ya entre manos y ya está circulando. Ese es el asunto, Henry, después de tantas venidas e idas, ¿no? Y viene de una persona, un profesional, te conozco hace muchos años, Hugo, y siempre le he pedido a los estudiantes de comunicaciones y a aquellos que tienen pasión por los micrófonos, que no cualquiera es locutor, porque algunos piensan de que sentarse frente a un micrófono y hablar ya eres locutor. No. La locución implica muchísimas cosas, una preparación, tener conocimiento de los temas de los cuales vas a conversar y más aún saber expresarlos, saber decirlos, que se te entienda, y todo tiene pasos que están incluidos dentro de este texto, ¿verdad? Sí, está incluido en este texto. Empezamos con la respiración y terminamos con el clip de memoria, que es la lealtad. Entonces son 27 lecciones y en estas 27 lecciones se resume todo lo que uno tiene que practicar para poder tener una noción, para ser aceptable y mejorar el nivel de voz, mejorar la dicción, la vocalización y sobre todo algo que es consustancial a todo esto, que es la jerarquización de las frases. El hecho de ordenar las ideas para poder decirlas con propiedad, ayudado de un guión, pero que no es el libreto, porque el libreto es otra cosa, pero que nos permite ordenarnos, ¿no? Nos permite seguir un camino. Y eso está aquí en el libro, está explicado pedagógicamente. Ahora, es importante, yo tengo un spot, porque tú sabes que yo también me dedico a la enseñanza de la locución, en el cual digo, habemos muy buenos locutores, pero no todos saben enseñar, y tú lo acabas de mencionar, la pedagogía y el modo como se expresa en este libro, de la A a la Z, locución de la A a la Z, está dado, porque el locutor tiene que entender que su labor... muchos dicen, yo sí sé leer, pero solo leen con los ojos. No, tú tienes que tener comprensión lectora y hablar en voz alta y decirlo correctamente, que se te entienda todas las palabras, no que la gente las adivine. Y por cierto, ordenar tus ideas para saber brindárselas a quien te está escuchando, sea por la radio, sea por la televisión, como este instante a través de la imagen. Y todo eso implica paso a paso que uno va gastando, digamos que va atravesando para poder llegar al resultado final, ¿verdad? Sí, en realidad todo se resume en el principio neurálgico de la comunicación. Comienzo interesante, interés creciente, final sorprendente. La epísteme de entrada, el desarrollo y el final, ¿no? El cierre, el golpe en la yugular. Entonces, esta estructura es genérica a todas las exposiciones, genérica a todos los formatos de radio, ¿no? Un spot publicitario, una noticia, un comentario, podemos hacer un discurso, un mensaje. Todos tienen que tener el principio básico,
comienzo interesante, interés creciente, final sorprendente. Yo quiero seguir hablando del contenido del libro, pero un poquito también yo quería descubrir aquí el velo del misterio que envuelve al profesional de las comunicaciones y de los micrófonos como es Hugo Villadegut-Busch, hoy voz oficial de RPP. Te conozco años también leyendo noticias. Quiero que por favor le indiques a quienes nos están viendo cómo comienza la carrera de Hugo, cuándo se aproxima él a los micrófonos, la primera oportunidad que tienes tú de hacer gala de esa extraordinaria voz. ¿Dónde fue y cómo, desde ya tal vez quizás hasta desde niño, te atrajo la radio? Cuéntame un poco cómo comienzas en esto, en las comunicaciones. A los 7 años de edad, mis padres deciden comprar a plazos una radio Normandy a tubos, de esas antiguas, que tenían solamente 2 bandas, MW y SW, shortwave y medium wave, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, se conocía popularmente como onda corta y onda larga. Entonces, en realidad, esta es la onda media y la onda corta, ¿no? Entonces, esta radio me atrapó a mí desde el comienzo. No había una radio local. Yo estaba viviendo en Abancay, era muy niño todavía, pero me fascinaba en las horas que había luz eléctrica en mi tierra, ver cómo, o escuchar y sentir de cerca el vibrar del parlante. Y se abría una ventana para mí hacia el mundo, ¿no? Porque no había televisión, no había cine, y bueno, pues esa era la conexión con el mundo exterior. Y así fui descubriendo, cada día para mí era una aventura. Y esa aventura era adentrarme en que lo que fue primero una inspiración se convirtió en una pasión, y después casi podríamos decir en una seguidilla de vocaciones por la radio, por la música, por los deportes, por las noticias. Bueno, uno tras otro fue el descubrimiento, ¿no? Los diferentes géneros. Sintonizar Radio Rivadavia en ese entonces. Radio Caracol. De Argentina, ¿verdad? Argentina, ¿no? Argentina, sí. Y luego Radio Caracol, ¿no? Radio Francia Internacional, que entraba en la onda corta, en la banda de 60 metros como en su casa, ¿no? Luego habían también emisoras de Chile y la famosa compañía nuestra que era la HCJB de Quito, Ecuador. Entonces, esas radios me conectaban con el mundo, mientras yo escuchaba de igual manera, con mucha pasión, a Juan Ramírez Lazo, desde Radio Excelsior. No estaba todavía en Radio Victoria, estaba en Radio Excelsior, y me apasionaba escucharlo. Me apasionaba escuchar las radionovelas, ¿no? En ese entonces, yo me acuerdo, estaba Radio La Crónica, y decía, desde la cumbre de la sintonía, Radio La Crónica. Y no sé cuál era el otro eslogan que tenía, o sea, el eslogan de identificación, ¿no? De la imposición de marca. Luego había una cosa que a mí se me ha quedado en la mente. Entre programa y programa, noticias en el intermedio. Eso se me quedó para siempre, ¿no? Me impresionaba que en un minuto dijeran tantísimas noticias 2 locutores que estaban en Radio La Crónica. La seguí por muchos años, por mucho tiempo, porque me encantaban las radionovelas. Ese fue el comienzo del comienzo, Henry. Ahora, el Radio La Crónica fue una interesante muestra de lo que más adelante haría RPP, porque RPP más o menos en 1963, tengo entendido, por allí comienza con una sola voz para todo el país. Era la voz de David Odría, como lo recordarás, ¿verdad? Sí. Pero en un principio ellos difundían radionovelas. Claro, ese fue el objeto de la creación de esa emisora, ¿no? La grabación de radionovelas, la distribución a través de 10 emisoras que transmitían simultáneamente la misma programación, pero en cintas, ¿no? En cintas de carrete abierto. Entonces, pero no era a través del aire, a través de la onda corta, porque producía muchas armónicas. Entonces, lo que hacían era una transmisión simultánea a través de grabadoras que habían adquirido todo un sistema, y ese sistema era el que transmitía las radionovelas. Habían radionovelas mexicanas y habían radionovelas peruanas, y naturalmente había un programa
dos programas que atraían mucho a las audiencias. Uno de ellos era Loquibambia y el otro era La Doctora Corazón. La Doctora Corazón, esos programas que realmente atrajeron a tantas multitudes y novelas muy populares que luego hemos visto también en el cine, en la televisión, básicamente en la televisión, El Derecho de Nacer. El Derecho fue de una Nacer, de las que causó mucha atracción. Habían También novelas de Corín Tellado y las otras que de suspenso, ¿no? Que también atraían mucho. Recuerdo bien que habían hasta novelas un poco de terror, ¿no? Y atraían, sí. Esas se transmitían hacia las 11 de la noche, 10 de la noche, ¿no? Sí. Ahora, la antesala a tu incursión en RPP, ¿hubo una previa, una emisora que por ahora podamos conocer, identificar? Claro que sí, claro ya tuviste la oportunidad. Yo empecé haciendo radio, mis prácticas, cuando tenía 15 años, ya salté al aire en la radio local, la radio municipal de Abancay, y luego Radio Abancay, que era de la cadena Tahuantinsuyo. De allí me quedé como 4 años, 5 años allí, y luego yo me fui hacia el Cusco, ¿no? Llamado por Radio Cusco, como un amigo nuestro influyó bastante en esto, que es Herbert Castro Infantas. Lo conozco. Claro. Sí, entonces, sí. Él influyó bastante en esto, me llamaron y me quedé estacionado en esa radio casi 5 años. Y otros 7 años me quedé en Radio El Sur de Cusco. Ya teniendo casi los 36 años, 35 años, es que soy llamado por radioprogramas y me quedo aquí 36 años. Así se resume mi trayectoria, mi carrera, Henry. 36 años en los que te hemos escuchado en las noticias, también en la parte comercial e identificatoria de una emisora que hoy por hoy es la número 1 en información, también entretenimiento en un determinado momento, porque incluye una amplia gama de programas. Hemos tenido aquí, por ejemplo, a Johnny Padilla haciendo en escena. Tenemos los programas que son de índole de información plenamente y otros también de comentario de la noticia, que hay una variante entre una y otra cosa, como bien lo sabes. Pero dentro del campo de la locución, Hugo Villaregut Bush ha tenido la oportunidad de pasearse por todas estas facetas en general. En algún momento también, por allá en tu lejana Cusco, ¿llegaste a hacer música? Sí, yo empecé haciendo música. Y luego programas culturales y luego empecé a hacer... Bueno, hice de todo, ¿no? Hice de todo y simultáneamente, ¿no? El hecho es de que yo me quedo estacionado en Radio Cusco haciendo programas culturales, programas de entretenimiento, programas concurso, programas de auditorio, y luego programas noticiosos, ¿no? En Radio El Sur hice casi lo mismo, más enfatizado en las noticias, pero seguía conservando mis programas musicales, que en realidad eran lo que me daban el sustento, ¿no? Tú sabes, ser independiente, siendo concesionario y conservar el estatus de ser empleado de planilla, es un privilegio, ¿no? Pero yo lo conservaba así, yo conservaba en ese sistema. Los programas musicales eran libres, pero los programas noticiosos pertenecían a la radioemisora y ahí yo trabajaba como reportero, como locutor de cabina, luego como director de noticias, y así fui ascendiendo, ¿no? en Radio El Sur. Luego esto fue captado por los directivos de radioprogramas y bueno, me invitan a través del señor Gregorio Tello a que pase a hacer un casting acá en Lima. Hice un casting bastante exigente, han sido 7 pruebas las que hice. La más fatigosa era leer un choclón de noticias, que era un montón de hojas, durante 45 minutos sin descanso, ¿no? Entonces, esa fue la prueba de fuego. Ahí fue que fiché en radioprogramas, ¿no? Esto que acabas de decir es muy importante. Estamos, para quienes recién nos sintonizan, en stereolima.com, en transmisión en simultánea con Hugo Villaregut Bush, locutor y voz oficial de RPP.
número uno en sintonía en nuestro país. Y acaba de hacer notar algo, Hugo, de el tamiz, el casting que teníamos que pasar todos los que hacíamos posteriormente uso oficial del micrófono de una emisora, una rigurosa prueba en la cual teníamos que dar fe de que podíamos mantener una lectura correcta, totalmente haciendo gala de dicción, vocalización y de comprensión y la transmisión del mensaje de manera correcta. Estás hablando de un libreto que podría tener alrededor de 6 páginas llenas de noticias, tal vez. Era mucho más. En el caso, cuando yo hice el casting ¿cómo se llama de aguante, ¿no? De resistencia, yo leí solo 45 minutos. Y son muchísimas páginas, ¿no? Y cada una de las cuales tenía sus propias dificultades porque habían palabras en francés, en inglés, en italiano, ¿no? Bueno, el alemán ya, bueno, yo lo transmití, yo lo leía tal y cual estaba, porque no tenía ni idea cómo era eso, ¿no? Pero en todo caso fue una prueba que también me sirvió a mí para saber que yo tenía esa resistencia, ¿no? Al final, los directivos dijeron, ¿qué tales pulmones que tiene el cusqueño ¿no? Naturalmente no soy cusqueño, soy purimeño, pero ese fue el comentario que dieron ellos, esa fue la apreciación final, ¿no? Y salí quedándome, me quedé acá y estoy estacionado tantos años, ¿no? 36 años en esta emisora. Sospecho que ya deben estar aburriéndose de mí ellos, pero bueno, todavía ¿Cómo se van a aburrir? El público no se puede aburrir, ni ellos tampoco. ¿Has visto el crecimiento, la evolución de RPP desde aquel lugar lejano que estaba por la calle Cádiz, en San Isidro, pasando por Alejandro Tirado y hoy el gran edificio que se tiene en el Paseo de la República? ¿Es así? Sí, pero no, yo vi a Cádiz ya cuando se había convertido en una sala de doblaje. Ahí se hacían doblaje de las telenovelas brasileras. Y las telenovelas brasileñas, en aquellas tuve la oportunidad de participar en alguna ocasión y desfilaban muchísimas voces y actores en las que tuvimos que ver mucho con el doblaje. Aún recuerdo. Sí, había un señor Gilberto, no me acuerdo el apellido, pero era de Panamá y él era el que dirigía esto. Aprendí bastantes cosas con él, ¿no? En el doblaje. No, José Caparrós. Ya, exacto. También él era el responsable de esa área, ¿no? Yo ya vine a trabajar a radioprogramas cuando estaba situado en el 7º piso de Alejandro Tirado 217. Ahí es donde me ubiqué. Pero iba a hacer esas grabaciones de doblaje a esa sede de Cádiz, y ahí funcionaba también Radio Reloj, que tuvo una temporada a cargo de RPP, y también grababa algunos comerciales en ese entonces, ¿no? Y ahora de manera muy sutil vamos incursionando en los pasajes de esta publicación, locución de la A a la Z, en los cuales, acabas de decirlo, tú como locutor también incursionaste en la parte de la interpretación actoral, porque el locutor tiene algo de actor en un determinado momento cuando hacemos promociones y comerciales, por no decir mucho de actor, ya que si yo digo, por ejemplo, todo lo que nos gusta es más delicioso, mira, es un modo de decir a tener que decirlo así. Todo lo que nos gusta es más delicioso. Aquí no hay fuerza. En lo anterior sí puse fuerza. Cada uno tiene que actuar de una determinada manera para poder vender un producto. ¿Es así? Es la utilización correcta de los resonadores que están en la faz de la cara, ¿no? Los paranasales que están ubicados acá, los superciliares que están acá, los etmoidales, que son los que suben el sonido hasta acá, los sonidos graves están acá, los agudos y intermedios están acá en los paranasales, y el manejo de esto hace lo que tú estás diciendo, la fuerza, ¿no? Y la fuerza viene ¿de dónde? De los pulmones. Las ideas ¿de dónde vienen? De la corteza cerebral a través del 10º par de nervios. Entonces se produce ese circuito de la fonación por la que logramos comunicar con fuerza, con orden y con la dicción y la vocalización correctas. Es decir, estamos hablando nivel, estamos hablando velocidad y estamos hablando del tono, utilizando correctamente el timbre de la voz. Claro, porque cada circunstancia está asociada a una determinada emoción. Definitivamente yo sostengo y le comento también a los alumnos, y espero que compartas tú conmigo esto, cuando yo le digo a una persona, llamas a Katy, Katy, ¿te enteraste que nació la bebita de Julie? Y es distinto llamar, Katy,
¿te enteraste que murió la bebita de Julie? El estado anímico es totalmente distinto y tienes que transmitirlo en tu función locutoril y actoral en un momento determinado. Claro. Yo he accedido a la radio por el teatro, ¿no? Es decir, cuando yo estaba en cuarto año de secundaria, estamos hablando de los 15 años exactamente, incursioné en el teatro a través de un grupo teatral que se llamaba Testis, en mi tierra natal. Y eso me sirvió ¿para qué? Para que yo utilizara los fonadores, es decir, los resonadores para superciliares y paranasales, para poder amplificar la voz. Entonces ahí aprendí que tenía que llegar al fondo del teatro desde el proscenio sin utilizar micrófono. Y me decían, eso no es gritar. Lo que claro, hay que hacer es utilizar inteligentemente el sonido glótico, trasladándolo hacia los resonadores. Eso te va a permitir llegar con propiedad a la última butaca del teatro. Bueno, fui aprendiendo y eso me sirvió a mí para la radio, ¿no? Posteriormente para la radio. Luego en Cusco se seguía haciendo teatro, en el grupo de teatro Máscara, con Guido Guevara Ugarte, que era el director. Hicimos montamos varias obras de teatro. Y bueno, así fui ascendiendo, fui aprendiendo el oficio de la radio. Pero la incursión en el teatro fue la base, fue un buen comienzo para esto. Y bueno, naturalmente esto me sirvió también para los comerciales, me sirvió de mucho para poder concentrarme, porque hay que concentrarse sobre todo cuando uno es locutor de deportes, ¿no? Cuando uno está en el estado. Ahora los locutores comerciales transmiten desde la cabina, pero en el tiempo en que yo incursioné en Cusco en la locución comercial deportiva, tenía que hacerlo desde el estadio. Habían 7.000, 9.000 personas alrededor con una bulla inmensa metida dentro del oído que traspasaba los audífonos y había que concentrarse. Entonces la respiración para eso es sumamente necesaria e imprescindible, ¿no? La respiración de concentración. Estamos escuchando a Hugo Villaregut Bush, voz oficial, locutor de RPP. Está por lanzar en estos días su nueva publicación, que es Locución de la A a la Z. Y para aquellos que están aferrados a las comunicaciones y que aspiran a formar parte del mundo de la locución, ya pueden escucharle. Qué importante fue tener como base el teatro, como el que habla para las promociones, para los comerciales. Es eminentemente necesario, ya que es muy distinto relatar noticias a tener que vender un producto a través de nuestra voz, sea en un comercial para radio, para televisión, o en el caso también el que implica la concentración, porque muchos estudiantes me dicen, es que tengo mucha gente a mi alrededor y no logro concentrarme. Pues uno debe concentrarse, pues no solamente en la radio, en la televisión a veces estás rodeado de gente frente a ti, detrás de las cámaras, y tienes que dar en el punto preciso lo que tienes que brindar. Bueno, son dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, dominar la risa, ¿no? A veces hay un ataque de risa y no sabes cómo resolver el tema. Entonces, para eso es la respiración, ¿no? La respiración de profundidad. Lo otro, tener mucha gente alrededor que no permite a uno desarrollar bien el trabajo porque uno no se escucha a sí mismo, escucha un montón de voces y no sabe cómo hacer, ¿no? Uno, el locutor, como cualquier otra persona, es monotemático, como los hombres. Las mujeres, en cambio, pueden hablar con 5 personas al mismo tiempo y no les pasa nada. Nosotros solo podemos conversar con una sola persona, o vemos la televisión o conversamos. Pero las mujeres, te das cuenta, ellas toman té, conversan, charlan y están mirando la televisión y están contando otra telenovela. Y entonces vemos de que hacen 5 cosas al mismo tiempo, porque son politemáticas, ¿no? Nosotros somos monotemáticos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que tenemos que aprender a respirar para concentrarnos y hacer bien ese trabajo. Creo que esos son los dos extremos, ¿no? Un extremo es la risa, que hay que saber dominarla, y para poder no ser víctima del propio ataque de la risa, hay necesidad de hacer una respiración de profundidad. Y lo otro es, el otro extremo, es el hecho de concentrarse frente a una multitud, que también es otro tema bastante difícil, pero que se puede dominar a través de la respiración de concentración.
Para quienes nos están viendo a través de la cuenta de Instagram Henry Venegas Perú, recuerda que si llegaste un poquito tarde tú, puedes nuevamente ver esta grabación en esta plataforma, pero mejor aún en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020, lo escribes así seguidito, Henry Venegas 2020, le das like, suscríbete, compártelo y marca la campanita para que te enteres cada vez que subimos un nuevo video aquí a través de este canal. Por cierto, la semana próxima, quiero informarte, pedirte permiso también ahorita mismo, Hugo, va a estar con nosotros aquí en esta transmisión de Gente de Música Radio TV, Rocky Belmonte, exconductor del programa Fantástico. Tú lo recordarás de hace muchos años. Sí. Claro. ¿Y dónde aquí está en Panamericana Televisión. ¿Dónde está él ahora? Él está viviendo en México, así que el enlace va a ser directamente desde allá. Ah, va a ser un enlace desde México. Sí, así vamos a estar a través de esta misma cuenta de Instagram. Pero hoy estás tú, Hugo, y para nosotros es un orgullo tenerte, haber podido coincidir precisamente cuando estamos a pocos días de la presentación oficial. Esto va a ser en el auditorio de Miraflores, más o menos. Vayamos invitando a la gente para que también acuda a la presentación oficial de esta publicación. Es el día lunes 18 a las 5:45 de la tarde en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores. Esto queda en la Avenida Larco 400 y ese es en el segundo piso, ¿no? Hay que ir con un poquito de anticipación para pasar el protocolo, los controles. Entonces se necesita estar un poquito antes porque empezado el acto ya no van a poder pasar, porque es como en el teatro, ¿no? Para evitar interrupciones y bulla, ellos lo que hacen es cerrar la puerta y ya nadie más entra, ¿no? Por eso hay que ir un poquito antes de eso, ¿no? Y eso que el aforo está ahora en su totalidad allí en el auditorio, ¿verdad? Sí, está en su totalidad, que son más o menos 200 personas las que entran allí, ¿no? Pero hay que ir temprano porque hay que seguir todo el protocolo, ¿no? La presentación del carnet, la identificación, anotarse en el libro y, bueno, pasar, ¿no? Entonces, eso lleva un poco de tiempo, es un poco tedioso, por eso hay que adelantarse a la hora que estamos señalando, que son las 5:45, un poquito antes, 15 minutos antes, y pasamos todos, ¿no? Llegamos todos. Yo felizmente había estado siguiendo mención de 5:30, así que a pesar de todo eso, si tú tienes muchísimo interés en escuchar a Hugo aquel día presentando pues esta publicación, la locución de la A a la Z, aproxímate por el local alrededor de las 4:45 o 4:30, para que, por cierto, tengas que pasar todititos, ¿no? las fases de ingreso y logres una muy buena ubicación. Dentro de mis publicaciones en las redes donde te anuncié, aún pude recordar y coloqué una fotografía cuando nos invitaron a una exposición en los personajes de la radiodifusión. Eso fue en el 2016 en la UTP, no sé si lo recuerdas, por ahí puse la foto. Claro que sí, me acuerdo de eso. Era un evento, creo, de unos radiodifusores, creo, ¿no? No me acuerdo. De la Asociación de Locutores. Y fuimos con la Asociación de Locutores, pero era el evento estaba organizado por una asociación de radiodifusores, ¿no? Era una suerte de convención, no me acuerdo bien exactamente cuál es el foro, pero era algo así. Entonces, la Asociación de Locutores tenía un espacio de 3 horas. Ahí es donde coincidimos. Yo me ocupé del tema que estaba en ciernes en ese momento, de la génesis de la voz y la palabra, que es el mismo tema que yo ahora voy a exponer, solo que ahora con más experiencia, con más hallazgos y naturalmente con mayor consistencia, ¿no? ¿En qué consiste la impostación, que es la colocación de la voz? ¿En qué consiste, cuál es el ritmo, es decir, la duración o lo que es también la velocidad, ¿no? Que es lo más difícil aquí en Lima de dominar. Lo otro, ¿en qué consiste también el timbre? ¿Cómo podríamos mejorar el timbre? Y finalmente, ¿qué tiene que ver el timbre de la voz con el tono? ¿Qué valor tienen las terminaciones tonales? ¿Cómo son esas variaciones? ¿Qué nos dice sobre eso la lingüística? Y cómo la neurociencia nos permite explicar todo el circuito de la fonación, habida cuenta que no hay un órgano de fonación específico, como por ejemplo el aparato circulatorio tiene el corazón, el aparato respiratorio tiene los pulmones, el aparato excretor tiene los riñones, el aparato de la visión tiene, bueno, los ojos. Pero cuando hablamos del aparato del habla, no hay un órgano específico. Podríamos decir, como muchos dicen, la lengua. La lengua es el ápice final
el acabado, Sí. junto con los dientes y las encías y los labios. Pero no es, ni siquiera allí es sola la lengua. La lengua depende mucho de cómo se ubica en el paladar superior y cómo se desplaza hasta llegar a los dientes, al llegar a las encías y cómo maneja los labios para poder sacar al exterior los fonemas. Pero eso se origina ¿dónde? En el paladar blando, donde la fuerza del aire se encuentra con la cronaxia que procede del cerebro, que está convertida en idea, en una voluta, que es una onda electromagnética, y al encontrarse con la fuerza tiene que atravesar la glotis, donde están las cuerdas vocales. Al atravesar las cuerdas vocales produce sonido, y ya el sonido termina por acabarse, termina por tener los últimos toques en la lengua, en el paladar, en los labios y luego, bueno, también en los dientes. Y bueno, ¿acompañados de qué? De los sonidos intermedios agudos y graves que se encuentran en los resonadores, que le dan cuerpo a la voz. Entonces, todo esto es parte de ese circuito de la fonación, ¿no? Que tan difícil de explicar. Me costó muchísimo trabajo entender esto porque los médicos hablan en un lenguaje muy difícil de entender, ¿no? Pero finalmente yo lo entendí y eso es lo que transmito en este libro, de manera tal que sea una cuestión simplificada, fácil de entender y que el libro sea manejado por cualquier persona, no necesariamente por un locutor, puede ser con por cualquier profesional o ama de casa que quiera mejorar su habla personal. Para ellos está dirigido el libro. Y particularmente también para que el que haga uso de la voz de manera profesional, incluyendo docentes, expositores, todos ellos, todos los que tienen algo que exponer y transmitir de una manera verbal, porque aquí hay que manejar muy bien todas las técnicas que estás manifestando. De hecho, para poder obtener los resultados que se desean, no es lo mismo decir una frase sin sentido a otra que sí transmita una determinada emoción. Cuando se trata de la promoción o un comercial, nosotros queremos vender algo, pero cuando nosotros queremos también transmitir un determinado mensaje que no sea comercial, este tiene otro modo de expresarlo y forma parte esto de la publicación, la locución de la A a la Z, ¿sí? Sí, por ejemplo, hablemos de un ejemplo, ¿no? Una cuestión, a ver, vamos a ver una narración que al mismo tiempo sea poética. A ver, te había descubierto al final de la sala y al descubrirte me descubrieron tus ojos, pero yo descubrí tu alma. Nos acercamos, sonó el amor y vino el primer beso. ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Estoy narrando una historia, pero de manera poética, ¿no? ¿Qué estoy enfatizando? Los verbos. Te descubrí al final del salón. Y sonó el amor, sonó, ¿no? Entonces, Sí. el verbo tiene mucho que ver en la interpretación de en la intencionalidad de la palabra, ¿no? Y ese verbo es el que traslada la emoción de la que tú hablas, ¿no? Y la emoción, ¿qué cosa es? Es pasar del área de Broca hacia el otro hemisferio cerebral donde está el tálamo, que es una pequeña aceituna que contiene todas las emociones, la ira, el miedo, el amor, la ansiedad, la pesadumbre, ya todas esas emociones están en el tálamo. Y a través del tálamo es que esas ideas que primero nacieron como imágenes pasan al área de Broca, del área de Wernicke pasan al área de Broca todavía como imágenes. Al pasar hacia el área de Wernicke ya empiezan las ondas electromagnéticas a transmitir el mensaje que ha sido ideado en la corteza cerebral hacia el paladar blando. Y en el paladar blando, convertida esa onda electromagnética en una cronaxia, es impulsada por el aire hacia la glotis, y en la glotis se encuentra con las cuerdas vocales, que son las que producen el sonido, los primeros fonemas. Por eso es que cada vez que un locutor de promociones se tiene frente a sí un guión, tiene que poner en práctica todo lo que estamos comentando aquí, Hugo. Ocurre que, por ejemplo, cuando yo decía para una promoción de una novela, este lunes a las 10, Lucecita dirá su verdad. Si yo dijera, este lunes a las 10, Lucecita dirá su verdad, no tendría ningún sentido.
tengo que ponerle énfasis al verbo decir, dirá su verdad. Claro. Es porque va a ser algo impactante y tiene que atraer al público. No es cuestión de decir por decir cualquier promoción, sino ponerle el énfasis preciso donde corresponde en relación a ese guión, para que pueda coincidir con el bid, la imagen que van a colocar en la promoción televisiva. Para habitar en la mente de las audiencias, para llegar al corazón de las personas, que se llama ya recordabilidad, pero el intento de llegar al hipocampo de los cerebros que nos escuchan, intentar llegar y habitar allí, ya es un gran intento, un gran salto. Pero de ahí a bajar del hipocampo del cerebro al corazón de las personas, ya es lealtad. Y eso significa recordabilidad. Esa recordabilidad o esa lealtad se va a lograr en la medida en que uno imprima intencionalidad a la frase, emoción. Entonces, la noticia más magra va a sonar muy bien si nosotros la solemos decir con propiedad. Porque lo que hay que hacer es dibujar el paisaje sonoro. Y al dibujar el paisaje sonoro, las audiencias se están imaginando lo que le estamos diciendo. Y entonces ese dibujo se va a trasladar de un lugar al otro lugar remoto con todos los ingredientes que esto significa. La descripción de las escenas, la descripción de las historias, el saber narrar las historias, el saber narrar las cosas que están ocurriendo en un lugar para que se imagine en otro lugar el oyente que nos está escuchando. Es lo que se hace cuando se trata de hacer los comerciales en los que, por ejemplo, tú vendes, venga a comprar un maravilloso huerto, una maravillosa casa en un lugar repleto de praderas, plenas de verdor. O sea, la gente tiene que imaginar todo lo que le estás contando. En la radiodifusión funciona tan bien como en la televisión, cuando ya logras convertir lo que está diciendo el locutor en las imágenes que tiene para asociarlas, ya en la transmisión de una determinada promoción o comercial, por ejemplo, relativo a la venta de inmuebles. Bueno, en realidad ese paisaje sonoro dice mucho de la persona que lo dice. Hay que saber, me parece que lo que tiene que hacer el locutor o la persona que hace la promoción, tiene que estudiar su propia voz para darle el énfasis y saber utilizar los silencios que hacen el énfasis. Sin silencio, claro. Sin silencios, sin el manejo de la cápsula, de la palabra que no se dice, no es posible el énfasis. Para enfatizar algo, para poder destacar algo, necesitamos saber utilizar los silencios. Y ese es otro tema que también es motivo de aprendizaje. Y está también dentro de todo lo que vamos a congregar en esta presentación del libro, locución de la A a la Z. Has hablado hace un instante también de la recordación de ciertas voces que son precisamente la característica de aquellos que saben hacer muy buen uso de estos matices, los altos, las pausas y desde ya las emociones que se manejan cuando uno transmite algo en una determinada locución. Hoy se nos está concluyendo ya el tiempo de esta entrevista, pero hemos tenido el lujo de conversar con Hugo Viladegut-Bush, locutor y voz oficial de RPP, que una vez más reitéranos dónde va a ser la presentación de este libro, Locución de la A a la Z. Es este lunes 18, equivale a decir tan solo en 4 días, ¿verdad? Sí, ya estamos en la cuenta regresiva, ya solo quedan muy pocos días. Es el lunes 18 a las 5:45 de la tarde, esa es la hora señalada. Pero hay que llegar antes, como habíamos dicho más antes. ¿Por qué? Porque hay que pasar protocolos. Y esos protocolos pasan por la identificación, la anotación en el libro, el que le tomen a uno la temperatura, entre y lo ubiquen en el salón. Entonces, ese es todo un tema. Entonces, para eso no vamos a llegar un minuto antes de las 6, hay que llegar antes. Cuando empiece la ceremonia, que será con con un aforo, digamos, de la mitad, y ya no va a poder ingresar alguien, ¿no? No va a poder ingresar nadie porque van a cerrar la puerta, no se puede interrumpir una ceremonia, ¿no? Entonces, por lo menos, esa es la política de la Municipalidad de Miraflores, que es la que maneja esta ceremonia. En resumidas cuentas, Henry, lunes 18, 5:45 de la tarde, Avenida Larco 400, Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores.
Muchísimas gracias por brindar a las nuevas generaciones de comunicadores y a todos aquellos que quieran hacer uso de la voz para la utilidad que deseen esta nueva publicación, Locución de la A a la Z, en la autoría, la pluma de alguien que sí ha estado ligado ahí a la voz y a la utilización de ella frente a los micrófonos de manera profesional, como Hugo Villaregut Bush, voz oficial y locutor de RPP. Hugo, los micrófonos y la imagen ahora mismo de esta transmisión para momentáneamente despedirnos. Ya nos veremos pues el lunes allí en la presentación de este libro. Te espero, Henry, te espero y espero a todos los oyentes que hoy día nos han seguido. Quiero anunciarles también que el libro lo pueden pedir haciendo un mensaje por WhatsApp a este número, 960-817-036. 960-817-036. No estamos todavía en un punto para la venta. Lo estamos vendiendo a través de telemarketing. Entonces, hay que hacer ese mensaje al WhatsApp para ponerse de acuerdo y ya pues el delivery lleva el libro a donde uno esté o lo recogen en determinado punto. Reitera ese número, por favor, Hugo. 960-817-036. Ese es el teléfono de telemarketing. Muchas gracias, Henry. No, las gracias a ti por estos bonitos momentos que hemos vivido hoy viernes, y ya lo saben, aquí seguimos, nos encuentran siempre en nuestro canal de YouTube, Henry Venegas 2020, pasa la voz cada viernes. La semana próxima estamos con Rocky Belmonte de Fantástico. Chao, Hugo, nos estamos viendo, bonito fin de semana, suerte. Nos vemos, chao. Muchas gracias por todo, chao.